Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Hombre severamente maltratado en el área de Dakota. Ministro Ursel Arens presentó proyecto de reconocimiento de derecho de naturaleza. Ministro Glenn Vercruz visita Bene Aruba Solidaria para celebrar el Día del Himno y la Bandera. Nicolás Petro se retractó de sus declaraciones en contra del presidente de Colombia, es decir, de su padre. Abandonaron a una bebé de 2 meses en un baño en Perú. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a una emisión más de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener un tremendo fin de semana, este fin de semana de celebración del Día del Himno y la Bandera. Más adelante estaremos hablando también de este importante día. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un hecho que ocurrió en la madrugada de hoy, donde lamentablemente en el área de Dakota un hombre resultó severamente maltratado. Él tuvo que ser enviado hasta el hospital. En la madrugada de hoy viernes a las 12:25 la policía tuvo que presentarse con urgencia a una casa ubicada en el área de Mandolinstraat. En esta oportunidad la policía se encontró a una persona agredida severamente con varios golpes en su cuerpo y también tendría una cortada en su cabeza. La ambulancia también llegó con urgencia para poder atender con esta persona y decidieron sin embargo trasladarla con suma urgencia al hospital debido a las heridas que tenía y también todos los golpes que había recibido. Según lo que indicaron, se trataría de una persona de edad. Los familiares se encontraron con este hombre de edad herido y que tenía muchísima sangre y por eso pidieron la asistencia de la policía y también de la ambulancia. Las patrullas cuando se presentaron y vieron la situación, por eso tuvieron que llamar a los paramédicos para así poder trasladar a esta persona al hospital. Ahora se abre una investigación para poder corroborar y mirar qué fue lo que ocurrió esta madrugada en el área de Dakota. El día de ayer, en una conferencia de prensa, el ministro de Naturaleza, el señor Ursel Arens, estuvo hablando de un proyecto que se quiere habilitar en donde se reconozca el derecho de naturaleza, pero que esté anclado a la Constitución de Aruba. Para ese motivo se quiere también saber la opinión de la comunidad y a través de la página web público.aw podrán llenar el formulario y saber lo que piensan sobre este derecho de naturaleza. El ministro Ursel Arens, ministro de Naturaleza, durante su conferencia de prensa que tuvo el día de ayer, estuvo hablando de un tema importante y es la naturaleza. Por ese motivo indicó que están introduciendo un proyecto de ley sobre los derechos de la naturaleza en la Constitución de Aruba. Esta legislación es un paso histórico para reconocer 2 derechos fundamentales y también interconectados. Primero, el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Y 2, el derecho de la propia naturaleza, tanto terrestre como también submarina, a su conservación, restauración y regeneración. El ministro de Naturaleza está brindando al público la oportunidad de conocer el concepto legislativo y la posibilidad de participar en lo que será el producto final, fomentando la transparencia y una democracia más participativa. El mandatario indicó en esta rueda de prensa: el camino para asegurar un futuro sostenible es uno que tenemos que andar juntos. Es por eso que el Ministerio de Naturaleza invita a cada ciudadano a participar en este proceso de consulta. Su pensamiento, sugerencia y comentarios no solamente son de valor, pero son esenciales, según remarcó el mandatario. Van a atender con todo el feedback cuidadosamente y esto podría causar cambios vitales en la propuesta de ley y también del derecho de naturaleza. El formulario va a estar disponible a través de la página público.aw, en donde podrán leer la propuesta en la ley y también en el tab de consulta. Este formulario estará disponible desde el 14 de marzo y hasta el 4 de abril. Para cualquier pregunta podrán enviar un correo electrónico a naturaleza@gobierno.aw. Cambiando de tema, el ministro de Integración, el señor Glenn Vercruz, estuvo recientemente visitando la Fundación Bene Aruba Solidaria, en donde allí compartió con todos, especialmente con los niños, para la celebración del Día del Himno y la Bandera.
a ver la casa del venezolano, Benaruba, junto que tuve mucho en la escuela, Yunan de inmigrante, tengo nace en Aruba, tengo a Binki junto con la mayora, también hace uso de proyectos de traimería aquí en Benaruba. Tiene un día para celebrar el Día de Himno y Bandera, anticipando ya luna o 18 de marzo con gente de Aruba, como un solo pueblo, un pueblo unido, para celebrar la fecha nacional del Día de los Himno y Bandera. Muchas veces canta himno, muchas veces hace poesía, declamar poesía, arriba Aruba, para tener unión nacional y el sentimiento de nosotros sentimos un arubiano de pura cepa con gran sentimiento de corazón, que te expresado de poesía de nos mucho en Aruba, algo especial, inspirarnos sobre nos, quedarnos para percorrer un buen Aruba, para Panang, nos laga un buen Aruba atrás Panang, brillante Panang, para brilhar en el camino de vida, en el futuro. Y a través de manera más bisanang de mi discurso, de mi charla, para también tocar ahora con una mira grande, también inspirar en mucha talanta. Mientras siempre en todo mi discurso, de un día de manera 18 de marzo, me acorda siempre la frase de nuestro libertador. Arubiano no solamente es un que nace en Aruba, sino es un que viene de su país de origen, a forma su hogar que aporta para el progreso de nuestro país, nos turta arubiano y que sentimiento nos está conformado el pueblo aquí, nos está juntos un solo pueblo. Y un día, de manera 18 de marzo, vos te sentir más fuerte, más firme que nunca. La gente de los pueblos de Aruba, un feliz día de Himno y Bandera, agradecido en Aruba, la Casa del Venezolano, para un gran ejemplo de liderazgo, que a través de eventos nacionales, vota percorrer por una integración, unión de los pueblos, que vive y Pida Barranca, que tanto nos estima, que llama Aruba. Entre los pueblos, feliz día de Himno y Bandera. Empezamos nuestra ronda internacional con la noticia más importante en este momento en Colombia, pues el hijo del presidente colombiano Nicolás Petro se retractó una vez más en audiencia, indicando que supuestamente se sentía presionado y que por eso dio las declaraciones. Todo esto en contra del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Al término de la audiencia que se realizó en el Tribunal Superior de Barranquilla, Nicolás Petro manifestó que las declaraciones entregadas el año pasado a la Fiscalía no se dieron en los mejores términos. Yo fui presionado para declarar en contra de mi padre, tal como se evidencia en el interrogatorio ilegalmente filtrado, en el que continuamente me preguntaban por él sin tener competencia para ello. Ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, afirmó que los datos que le dio a la Fiscalía no eran confirmados y que solo lo hizo para no ir a la cárcel. Precisamente porque quería salir. Era una información que le podía interesar al fiscal y que él consideraba valiosa para lo de la negociación. Todo lo que le dijera sobre la campaña de mi padre y su círculo cercano, a él lo consideraba importante. Eso yo lo vi como una oportunidad. Sin embargo, en otro punto, reconoce que el denominado Clan Torres del Atlántico aportó dineros para varios eventos políticos de su padre. Parte de ese evento lo financió el empresario Euclides Torres. Fue para el tema de tarimas, publicidad. Desconozco los detalles, no sé cómo fue la mecánica de pagos. A través de un comunicado, el representante Alirio Uribe, quien hace parte de esa comisión de la Cámara, indicó que ahora avanza la investigación en contra de Gustavo Petro. Y esta es una lamentable noticia que nos llega desde Perú, cómo fue encontrada una bebé de apenas 2 meses de nacida, tiradita en un baño de un lugar. Allí, gracias a la rápida acción de unas personas que estaban en este baño, decidieron llamar a las autoridades. Afortunadamente, la bebita estaba sana y salva. Encontraron un bebé en el baño abandonado. En el baño de la Galería Mina de Oro, en Chorrillos, esta bebé fue abandonada.
La pequeña fue hallada dentro de una bolsa, cerca al tacho de basura, envuelta en una manta amarilla. Estaba una bolsa, entonces le digo, señora, le ha dejado una bolsa azul, sácalo. El señor vino con su palito y su manito estaba así, ahí comienza a llorar la bebé. La bebé, una niña de aproximadamente 2 meses de nacida, se encontraba en buenas condiciones de salud y fue trasladada de inmediato al Hospital María Auxiliadora. Llamamos a los bomberos, se hicieron presentes y con los bomberos en estos momentos la criatura se encuentra en el Hospital María Auxiliadora. Me acaban de informar que esta criatura en estos momentos se encuentra en el interior de una incubadora. Fuera de peligro, ya con asistencia médica. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las circunstancias del triste incidente, mientras la pequeña se encuentra a cargo de especialistas. Nos devolvemos a la capital de Colombia, Bogotá, donde las autoridades están tras la pista de diferentes bandas delincuenciales que estarían extorsionando a algunos comerciantes, pidiéndoles vacunas y si no cumplen con este pago, lamentablemente les quitan la vida. Este es un panorama que se está viviendo en la capital colombiana. La extorsión a comerciantes sigue siendo una de las principales problemáticas en Bogotá, un delito que según la Fiscalía ha incrementado en más del 90% este año y se focaliza en las localidades de Kennedy, Suba, Bosa, Los Mártires y Barrios Unidos. Han seguido escribiendo y le han mandado mensajes esporádicamente a algunos. ¿Qué les dice? Pero pues ya uno analiza que son de otras bandas porque no utilizan el nombre de Satanás, pero ya con otras palabras y amenazan que en 2 horas que van a seguir atentando contra nosotros. Un informe reservado conocido por Noticias Caracol señala que el delito se ha disparado en un 200% en Kennedy, en un 128% en Suba, en Bosa en un 328% y en Los Mártires y Barrios Unidos en más del 500%. Sabemos que Satanás está preso, pero sigue haciendo las suyas. Y ahora aparte pues hay otras bandas que se cuelgan de ahí y eso ya se les convirtió en un negocio. Cuentan los comerciantes que están haciendo de todo para protegerse, pero necesitan más ayuda. Frentes de seguridad, cámaras, reductores de velocidad, hasta la misma comunidad también se ha armado. De todo, hemos hecho de todo. Necesitamos también más presencia de la policía o del ejército, si es posible. En el barrio San José del Prado, localidad de Suba, con letreros como este, algunos comerciantes se despiden de su clientela. Cerraron porque aseguran que no aguantan más la extorsión. Hace unos 8 días para acá se han cerrado casi 8 negocios por el tema del boleteo, el tema de la extorsión, pues ya la gente tiene miedo, la gente ya, eso se vuelve un problema psicológico, como propietario la gente pues prefiere estar tranquila, prefieren la tranquilidad a estar amenazados. Y los que siguen adelante advierten que las ventas se vinieron a pique. Una situación que tiene también preocupados a las autoridades de San Andrés es el flujo de migrantes que siguen utilizando la isla para poder cruzar y de esta manera llegar hacia Panamá al tapón del Darién. Pues muchos han indicado que los coyotes están ofreciendo supuestamente algunos planes en sus lanchas para poder hacer este recorrido. El informe es de La Voz de América. La isla de San Andrés en Colombia sigue siendo una ruta mortal para cientos de migrantes indocumentados, quienes continúan pagando hasta $1.500 por los llamados paquetes turísticos que coyotes ofrecen para cruzarlos a Nicaragua. Por su intención de moverse hacia otro país, pues acude a cualquier medio de transporte no autorizado. Con promesas de venta como en una compañía de marketing, ahora los coyotes venden alternativas al temido cruce por el Darién. Los coyotes pretenden vender la ruta San Andrés en Nicaragua como una ruta VIP, y es todo lo contrario. Una ruta ilegal en la que siguen exponiendo sus vidas cientos de migrantes. En el caso más reciente, 17 migrantes provenientes de Irán, Venezuela y Rumania fueron rescatados por la Armada de Colombia cuando se transportaban en una embarcación ilegal cuyo destino era Nicaragua. La detección se logra a 18 millas náuticas al noroeste de la isla de San Andrés.
Según la autoridad marítima, 500 migrantes fueron rescatados en alta mar en 2023 y 70 siguen desaparecidos. Por eso sus familiares crearon la ONG Milbe, con el objetivo de mostrar a lo que se exponen los migrantes al tomar esta ruta. La ruta marítima San Andrés en Nicaragua es tanto o más peligrosa que la propia selva del Darién. Y hablando de situación de los migrantes, sabemos que muchos de ellos logran llegar a los Estados Unidos y empiezan a ir a diferentes refugios. Por ejemplo, Nueva York es una de las ciudades que más prefieren para ir a este tipo de refugios. Sin embargo, en los últimos tiempos se han dado cuenta como entre los mismos migrantes siguen habiendo muchas peleas y esto tiene en jaque a las autoridades. El alcalde Eric Adams defendió la acción de los policías que arrestaron a un migrante que sostenía a un menor en sus manos tras un violento altercado en un refugio de Nueva York. Esta persona se encontraba bajo los efectos del alcohol, sosteniendo al niño. Esos oficiales tuvieron que quitarle ese niño para que no estuviera en peligro. El migrante fue liberado y ubicado en otro refugio y el menor no resultó herido. Este incidente se suma a varios registrados en la ciudad durante los últimos meses que han incluido peleas dentro y fuera de albergues como Randall Island, Queens y Harlem. Además que quieren venir y se ponen agresivos a decir cosas a los policías, pues, y todo eso. Se quieren meter a la fuerza, ¿ves? Pues. La coalición de inmigración pidió al alcalde que deje de difundir información incendiaria sobre el caso y anunció que la Fiscalía de Queens adelanta una investigación para que se analice si se utilizó la fuerza bruta, mientras activistas se han mostrado preocupados por el estigma hacia los migrantes. Esta retórica inflamatoria y de alguna manera engañosa que culpa a un grupo de personas que ya de alguna manera están en una situación muy vulnerada, pues todos y todas perdemos. Sigamos con buenas noticias, pues el ojo de la noche de nuestro canal aliado Noticias Caracol logró una vez más un reencuentro especial, pues hacía algún tiempo un perrito se había perdido, lo habían robado y afortunadamente logró reencontrarse con sus dueños. Vean esta historia. Y volvió Paul a la casa. Lo encontramos, casi que no, ¿ah? Está un poquito asustado, está golpeado el perrito, pero pues vamos a llevarlo nuevamente al propietario a ver cómo nos va. Una familia nos lo entregó en la localidad de Suba. El animal que huyó asustado en medio del atraco fue hallado por un guarda de seguridad que lo cobijó durante 24 horas. Aún tembloroso, pero tal vez feliz porque sabía que iba para su casa, lo llevamos de regreso hasta el occidente de la ciudad. Tan pronto escuchó abrir la puerta de su hogar, de inmediato se alertó y de un solo salto salió corriendo a reencontrarse con los suyos. Definitivamente sí es Paul. Es Paul, sí señor. Sí. Es nuestro perrito, es el perrito que nosotros queremos en la familia. Está, gracias a Dios, enterito. Está un poco nervioso, pero es él, ya nosotros lo conocemos. Y él ya nos conoció, ya conoció la casa, sí señor. Pero las buenas noticias no terminan ahí, porque la camioneta la encontraron en un parqueadero de Ciudad Bolívar. Los ladrones la dejaron abandonada y gracias al GPS que tiene el carro, la empresa que lo instaló la encontró. Apareció, sí señor, la camioneta, gracias a Dios, enterita, con una búsqueda pues muy buena por parte de las autoridades y por parte pues de los que ayudaron. Muchísimas gracias también a ustedes que aportaron al detector, que es una herramienta muy importante. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. El padecimiento de glaucoma es más común de lo normal. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wiki data da domina, busca de boba conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. ¿Ah? Continuamos con más información a través de Primera Plana. Millones de personas alrededor del mundo sufren de algún tipo de glaucoma, pues esto es una enfermedad que afecta directamente la parte visual y el campo con que las personas tienen para poder ver bien. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es un grupo de trastornos del ojo que perjudica el nervio óptico. El glaucoma puede causar pérdida de visión y hasta ceguera. Le dicen el ladrón de la vista porque te roba la visión sin que se dé cuenta. El oftalmólogo Dr. Steve Scalhorn dice que lo primero que se debe saber es que el glaucoma típicamente comienza con la pérdida de la visión periférica. Luego es una enfermedad progresivamente lenta y algunos pueden no saber que la padecen. No duele, así que no se siente nada. Los síntomas se presentan en la etapa final cuando tiene pérdida de visión y para ese entonces ya es irreversible. Tercero, cualquiera puede tener glaucoma, pero los CDC dicen que ciertos grupos están en mayor riesgo. Eso incluye a población negra mayor de 40 años, todos aquellos de 60 años o más, personas con un historial familiar de glaucoma y aquellos con diabetes. Cuarto, aunque no hay cura para el glaucoma, si se detecta temprano se puede preservar la visión del paciente. Es por eso que es tan importante evaluarse para glaucoma y realizarse examinaciones rutinarias de los ojos, especialmente si está por encima de los 40 años. Y llega nuestra sección de las más virales y les presentamos la odisea que tuvo que vivir una joven en Argentina para poder llegar a su trabajo debido al inclemente clima que se está registrando en la Argentina, pues allí absolutamente todo estaba inundado hasta el colectivo. Una joven mostró y compartió en sus redes sociales cómo fue el camino para poder llegar hacia su trabajo mientras las fuertes lluvias inundaban su barrio. Ella mostró imágenes del temporal que hubo en Lanús y lo que tuvo que atravesar para llegar a su destino. El video se publicó en la plataforma y se hizo viral. Ya de por sí, este fue el panorama apenas salí de mi casa, comentó mientras de fondo se podía ver toda la calle y la vereda llena de agua. Una vez en la parada del colectivo, se dio cuenta de que no estaba pasando y tuvo que empezar a caminar. Se me fue la chancla, todo fue desesperación. La recuperé y seguí, según agregó. Más tarde la joven se asustó al ver que una cucaracha se había posado en su pie. Todo era agua y agua y agua, según expresó. Para terminar, pudo tomar el colectivo que también estaba inundado y llegó a su destino. Un bar en Palermo decidió adoptar una nueva tendencia para evitar el robo de celulares. En cada mesa en donde allí se sientan los clientes, tienen un forro para que ellos dejen el celular y de esta forma evitar que se lo roben. ¿Qué piensan ustedes? Cansados de los robos, que a los dueños de un bar de Palermo en Argentina tomaron una increíble decisión para evitar el hurto de los celulares. Para que sus clientes pudieran disfrutar de las mesas ubicadas sobre la vereda, crearon una funda antirrobos y se hizo viral en TikTok. Una usuaria compartió la publicación. En la grabación se puede ver que en la esquina de cada mesa había un plástico con cierres para dejar el teléfono mientras los comensales disfrutaban su comida. Es para protegerte de que pasen y se lleven tu teléfono
teléfono. Es en pleno Palermo, en Plaza Armenia, agregó la TikToker. ¿Conoces otros países que lo hayan hecho? ¿Te parece una exageración? Y esto es para evitar que les roben el celular. Inventaron este dispositivo para la mesa. Como sabemos, este fin de semana es un fin de semana de celebración del Día del Himno y la Bandera acá en Aruba, y en Wind Creek Crystal y Seaport Casino tienen un especial para este 17 de marzo. Este mes de marzo es un mes importante para Aruba, celebrando el Día del Himno y la Bandera, y para eso Wind Creek Crystal y Seaport Casino nos tienen una tremenda promoción para este fin de semana. Desde março, nos dias 18 de março, nós não vamos olvidar uma promoção para esse ano. Nós também temos Aruba Anthem and Flag Promotion. Riba dia domingo, dia 7 e 18 de março, por 2 dias acumula 150 pontos, e assim na riba dia domingo, o prêmio máximo é de $350 em cash, e riba dia 18 de março, é também um ticket mais alto, de $650 em cash. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presentamos esta tortuga que es toda una maestra en el skateboard. Pues allí sus amos se dieron cuenta que el animal podía subirse a esta tabla y causa furor en las redes sociales. Una tortuga se hizo viral en las redes sociales por un insólito motivo. El animal entendió que podía trasladarse más rápido en skate y no dudó en adoptar las ruedas como parte de su cuerpo. En el video que recorrió todo internet se puede ver a la tortuga andando sobre una pequeña patineta negra de juguete y persiguiendo a un gato, la otra mascota de la casa. Los usuarios de las plataformas digitales no dudaron en reaccionar y dejaron todo tipo de comentarios en este post. Lo que sigue es que domine el mundo. Te quiero, tortuguita, vas como rapidín, fueron algunos de los comentarios. Hablando de más videos que se viralizan, vean cómo unos jóvenes estaban en Noruega y decidieron mostrar cómo el agua hirviendo, cuando la ponen a una temperatura de menos 26 grados Celsius, pues allí esto se convierte totalmente en hielo. Toda una experiencia. Un usuario capturó la atención de millones con un impresionante experimento que demuestra el poder del frío extremo en Noruega. En su video, que acumuló 1 millón de reproducciones, muestra cómo el agua hirviendo se transforma instantáneamente en nieve al ser lanzada al aire en un ambiente de menos 26 grados Celsius. Este fenómeno es una vívida demostración del efecto Mpeva, un enigma de la física que sugiere que bajo ciertas condiciones un líquido caliente puede congelarse más rápido que uno más frío. Aunque el efecto fue observado desde la antigüedad, sigue siendo un tema de debate y también estudio entre los científicos. El video también generó una conversación en línea sobre la resistencia del vaso de vidrio usado en este experimento. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Queremos, antes de acabar nuestra emisión del día de hoy, enviar un saludo muy especial a nuestra comunidad en Aruba por esta celebración del Día del Himno y la Bandera, a sentirnos orgullosos y a izar nuestra bandera nacional este 18 de marzo, un día en el cual celebraremos y que muy seguramente se van a estar desarrollando muchas actividades alrededor de la isla, así que les hacemos una invitación para que pasen y disfruten de todas estas actividades y el sinfín de eventos que tendremos en conmemoración a nuestro Día Nacional, y con gran honor y orgullo poder izar la bandera en Aruba. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos volvemos a ver el próximo martes en una nueva emisión.